Mensaje de la palabra, la segunda milla de Jesús. Buenos días a todos, especialmente a los que no he podido saludar antes. Hoy tenemos un paréntesis en los estudios de Hechos que estamos llevando de forma sistemática y tenemos una predicación libre que hace ya pues más de 10 o 15 años pues yo compartí ya algo, ¿no?, sobre este pasaje, pero estaba estudiando unos estudios que había escuchado y había leído en la televisión, lo había escuchado y había leído también, de El amor que vale. No sé si lo habéis leído o escuchado alguna vez, El amor que vale, de Adrian Rogers, Estados Unidos. Y de ahí pues saqué bastantes comentarios, ¿no? Los comentarios son buenísimos, gracias a Dios por los comentaristas que nos preparan esos comentarios tan bonitos de la palabra de Dios, que la honran y nos da el trabajo ya hecho, ¿no? Bien, pues el título de la predicación de hoy es La segunda milla de Jesús. Y el texto base es Mateo 5, versículos del 38 al 42. Vamos a tener una introducción, 3 puntos y una aplicación final. Mirad, quiero compartir con vosotros sobre la segunda milla de Jesús, la segunda milla que Jesús enseñó en este pasaje del Sermón del Monte. El mismo Jesús nos enseña en esta porción del Sermón del Monte algo muy importante, que es la segunda milla. Ahora, ¿qué es una milla? Tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una milla? Una milla es una unidad de longitud que se ha utilizado en varios países a partir de la milla romana, que medía prácticamente unos 1000 pasos de un romano y que tenía una longitud aproximada de unos 1600 metros. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Según. Ahora, un poco de historia. Los romanos ocuparon las tierras de Palestina por casi 100 años, pero los romanos aprendieron algo de los persas, que habían conquistado y dominado el mundo de entonces por muchos años también. Y los persas habían aprendido un secreto, no solamente a conquistar los pueblos, sino también a utilizar a los pueblos conquistados de una manera productiva, de una forma ventajosa para ellos, para realizar trabajos domésticos en sus casas en lugar de ellos, y así que rindieran para ellos. Por ejemplo, si un soldado persa caminaba por tierra conquistada y se cansaba de llevar cualquier cosa que llevara cargando, podía decir a cualquier ciudadano conquistado: oye tú, ven aquí y lleva mis cosas, lleva mi carga, porque por ley así está estipulado. Y esa persona por ley tenía que hacerlo. Y esta ley la aprendieron los romanos muy bien, la aprendieron de los persas y la hicieron suya contra los judíos de entonces, y la concretaron en una milla, unos 1500, 1600 metros. Y esta ley a los romanos les pareció una ley fantástica, una ley extraordinaria. Así que cualquier soldado o ciudadano romano podía decir a cualquier judío de entonces: oye tú, ven y lleva mis cosas, porque por ley estás obligado a llevar mi carga una milla. Y sinceramente esto era humillante para cualquier judío. Esta ley la odiaban los judíos con toda su corazón, con toda su alma. El ser obligado a llevar la carga de un romano. Y precisamente eso mismo, los judíos tenían bien marcadas las millas en los caminos, para no pasarse ni un paso más, para hacer lo justo de una milla y no cargar más de un paso la carga de un romano. Esta ley estaba considerada totalmente injusta por los judíos y causaba gran rencor
y rebelión en los judíos. Según los historiadores de entonces, los soldados romanos disfrutaban grandemente humillando a los judíos con esta ley. Hace ya tiempo se escribió un libro, un artículo, mejor dicho, en un periódico, sobre un libro que escribió una escritora radical feminista que se llamaba Gloria, pero el apellido no lo recuerdo, ¿no? El título del libro era Revelación interna. Yo no lo he leído el libro, pero hay alguien que sí, hay mucha gente que sí lo ha leído, ¿no? Y un comentario de alguien que lo leyó resaltaba grandemente lo que este libro decía, sobre qué hacía énfasis. Y el libro hacía énfasis, por ejemplo, 5 veces el libro menciona el ego personal, 172 veces habla de la autoestima, 38 veces menciona el ego futuro, 20 veces el ego verdadero, 7 veces el ego falso, 6 veces el ego presente. Y también hace referencia al amor propio, a la autoalienación, al autocontentamiento, a la autosabiduría, a la autosanidad, a la autonegación, la autonomía del ego, el ego pasado, el ego olvidado, el ego anciano, el ego juvenil, el ego presente, el ego mental, etcétera, etcétera. Parece ser que todo está centrado en el ego. Y esta es la realidad. Vivimos en un mundo que realmente es un mundo muy, muy egoísta. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo vamos a salir de nosotros mismos, de nuestro ego? ¿Cómo vamos a aprender el gozo de dar nuestra vida desinteresadamente? ¿Cómo vamos a salir de nosotros mismos y centrarnos en el Señor Jesucristo, en una vida rica en Él? Esa sería la pregunta. Y la respuesta, ¿sabéis cuál es? La respuesta es el Señor Jesucristo. Jesús es la respuesta. Él nos enseña en esta porción del Sermón del Monte, que vamos a leer ahora mismo, eso mismo. Nos enseña cómo salir de nosotros mismos, del ego. Por favor, vamos a leer Mateo 5, 38 al 42. Dice así Jesús: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por favor, pongamos especial atención al versículo 41, que es el versículo clave. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cuál es la milla de Jesús? La del amor, la de la sonrisa, la de la libertad. Está aquí, en este versículo 41. Es la segunda milla. La segunda milla que Jesús quiere que todos nosotros, sus hijos, andemos de manera simbólica en todas las áreas de nuestra vida. Y para esto vamos a ver en primer lugar el primer punto, el principio de la segunda milla. El Señor nos enseña aquí un principio para seguir. Ya dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. El Señor Jesucristo está hablando en esta porción de que la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente, debe dar paso aquí, en nuestras vidas, como hijos de Dios, a la ley del amor. A la ley del amor que Él nos enseñó durante toda su vida. Jesús nos enseñó eso. Y ahora nos dice que le obedezcamos, que andemos 1 segunda milla en toda nuestra vida, siguiendo sus pasos y sus enseñanzas. Ahora, Jesús está predicando aquí en el versículo 21, dice que si un romano, está predicando el Sermón del Monte, y dice que si un romano te obliga a llevar su carga por 1 milla,
Fijaros lo que dice Jesús. Le dice que vaya 2, pero sonriendo. ¿Nos podemos imaginar la cara de los judíos que estaban ahí escuchando al oír eso de Jesús, cuando ellos odiaban eso, y a los romanos? Ahora bien, ¿cuál es el principio que nos enseña Jesús sobre la segunda milla? El principio que que el Señor nos está enseñando aquí es que todos los hijos de Dios, todos los creyentes debemos hacer más de lo requerido por la ley. Debemos ir más allá del deber. Debemos ir más allá de lo que se espera de nosotros. Debemos ser diferentes al mundo, por amor. Fijaros, los fariseos y los escribas que estaban allí también en la multitud, entre la multitud, escuchando el sermón del monte, ellos eran muy cuidadosos en cumplir la ley. Ellos cumplían la ley a rajatabla, lo sabemos, ¿no? Por lo que, bueno, por lo menos ellos así lo creían. Ellos creían que lo estaban haciendo perfecto. Pero fijaros lo que les dijo Jesús a los fariseos y a los escribas en el capítulo 23 de Mateo, donde están los 7 ayes contra los fariseos y los escribas, hipócritas, como le dice. Fijaros, Mateo 23, 23, dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí esta frase, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, se menciona 7, se repite 7 veces en este capítulo 23. Será por algo, ¿verdad? Bien, pero ahora escuchemos. Esto se lo ha dicho Jesús a los fariseos y a los escribas, pero ahora nos habla también a nosotros, a todos. Leamos lo que nos dice a nosotros, a todos, a escribas y fariseos y a nosotros. Capítulo 5 y versículo 20 de Mateo. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Lo veis? Lo que los escribas y fariseos tenían en esa época y lo que predomina hoy en día en nuestra sociedad actual es lo que muchos llaman la moralidad mínima. Es decir, un legalismo frío, sin amor, que solo cumple la letra de la ley. Así que el principio de la segunda milla de Jesús es que debemos hacer más de lo que requiere la ley. ¿Lo entendemos? Alguien dijo que en esta vida hay 3 niveles de vivir. El primer nivel es el infernal, que paga mal por bien. El segundo nivel es el nivel humano, que paga bien por bien y mal por mal. Y el tercero es el nivel celestial, que paga bien por mal. Y de este último nivel nos habla Jesucristo en este pasaje y en los siguientes de Mateo, del Sermón del Monte. Vamos a leer otro versículo, Mateo 5, versículos 43 al 45. Aquí está la ley del amor, a la que Jesús quiere que pasemos de la ley del talión, a la ley del amor. Dice así, capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí está Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por cierto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque no todo lo que oímos es cierto. Por ejemplo, en este versículo 43 que acabamos de leer, Jesús dice: oísteis que fue dicho, y nos da 2 afirmaciones que se oían entonces. Pero ¿sabéis qué? Solo una es cierta. Solo la primera es verdad, la segunda no es cierta.
La primera dice, amarás a tu prójimo. Esto es lo que dice la ley de Dios en Levítico 19:18. Pero la segunda afirmación no es cierta, dice, y aborrecerás a tu enemigo. Esto no es cierto, esto no está en la palabra de Dios, en ningún sitio. Más bien era la ley de los hombres rencorosos y vengativos, como los escribas y fariseos. Por eso mismo tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que oímos en la televisión. Cuidado con lo que oímos en el internet, en las redes. Cuidado con lo que leemos. Y en tantos sitios donde se nos presentan información de una y otra cosa. Cuidado, hermanos. Lo que realmente importa no son las redes. Lo que realmente importa es lo que Jesús dijo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dice Jesús. Eso es lo importante, lo que Jesús dice. Y para eso tenemos que venir aquí, a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Pero yo os digo, tenemos que filtrar todo lo que escuchamos, lo que oímos, con la palabra de Dios. Esa es la norma, esta es la norma. Esa es la única verdad fiable. Y si queremos mostrar y demostrar el amor verdadero de Dios, hagamos lo que nos dice Jesús en el versículo 44. Fijaros lo que dice. Amemos a los enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, hagamos bien a los que nos odian y oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ahora pregunto, ¿hacemos eso? Esta es una prueba para saber si realmente somos o no hijos de Dios, como leímos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hacemos eso realmente? Y si no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Por amor. Porque el Señor nos lo dice que vayamos la segunda milla. En definitiva, el Señor nos está enseñando aquí el principio bíblico de la segunda milla, que es hacer más de lo que la ley requiere, como ya decía. Ir siempre la segunda milla con Jesús, con nuestro prójimo, y hacerlo de manera voluntaria, por amor, sin que nos lo pidan. Bien, ahora quiero compartir el segundo punto. El segundo punto es la práctica de la segunda milla. ¿Cómo poner en práctica la segunda milla? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Ahora bien, ¿cómo ponemos este principio que Jesús nos enseña en práctica? Pues leamos el versículo 39, que nos lo dice. Dice así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Lo veis? Así se pone en práctica. Jesús nos está enseñando que no seamos vengativos, que no seamos rencorosos, igual que el malo. Si lo hacemos, nos convertimos como él. Que no paguemos a nadie mal por mal, sino todo lo contrario. Que andemos la segunda milla de Jesús y pongamos la otra mejilla, pasando de la ley del talión a la ley del amor. La ley del talión que dice ojo por ojo. Pasemos a la ley del amor que da bien por mal. Eso es lo que nos enseña el Señor. Mirad, hay 2 cosas que he aprendido de la cultura judía y que enfurecen totalmente a un judío. La primera es escupirle en la cara y la segunda es abofetearle en la mejilla. ¿Alguna vez te han abofeteado o te han escupido en la cara a ti? Que no sean tus padres. Esto es un acto de agresividad, un desafío a la pelea. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús con todo esto? Pues que debemos caminar la segunda milla, la del amor, aun cuando nuestra dignidad sea pisoteada. ¿Lo entendemos eso? Es así. Eso mismo es lo que le hicieron a Jesucristo. Leamos
Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Lo veis? Pero Jesús no se vengó de ellos, de ninguna manera, de ninguna forma, ni con palabras, ni con hechos. Jesús simplemente puso la otra mejilla. Y eso es lo que tenemos que hacer todos: imitar a Jesús, ir la segunda milla, poner la otra mejilla. Si queremos ser hijos de Dios, si somos hijos de Dios. El Señor Jesús nos da otra ilustración práctica en el versículo 40 de Mateo 5. Dice así: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El Señor no está diciendo aquí que no debemos proteger lo que es nuestro. Si alguien quiere robarte, tú tienes que protegerte. Claro que sí, eso no está, el Señor no está diciendo lo contrario. Aquí hay una demanda legal. Tú has hecho algo malo a alguien y esa persona te lleva a juicio y tú no tienes con qué pagar la multa que el juez te ha puesto. Y por eso te quitan la camisa. Y nuestro Señor Jesús nos dice: sí, dásela, dale la camisa, pero dale también la chaqueta. Dale más. Tú hiciste mal, así que no pagues solo lo que es debido. No vayas solo la primera milla. Ve la segunda también. No obedezca simplemente la ley. Dale también tu capa. Ve la segunda milla. ¿Lo veis? No hagas lo mínimo. Haz más de lo que se espera de ti. Y si alguien viene a ti y te pide ayuda porque tiene una necesidad, ¿qué hacemos? Mirad lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Eso es lo que dice el Señor. No hagamos solo lo que debemos. No hagamos lo mínimo. ¿Sabéis qué? Cualquiera puede hacer eso. Leamos los versículos 46 y 47 también de Mateo 5. Fijaros lo que dice aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo, también así los gentiles? Por favor, escuchadme. Cualquier ateo, cualquier incrédulo puede hacer lo mismo o más que eso. Si solo amamos a los que nos aman, si solo damos a los que nos dan o nos ayudan, o los que nos pueden devolver algo, si solo hacemos lo mínimo que se requiere de nosotros y nada más, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué diferencia hay con los del mundo? Si ves que alguien tiene una necesidad, aunque tú no le debas nada, evidentemente, el Señor Jesús nos dice que debes darle, que debemos ayudarle en su necesidad, que no lo dejemos que se vaya con las manos vacías. Santiago 2, 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Primera de Juan 3, 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Me lo queréis explicar? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los fariseos y los escribas amaban de palabra y de lengua, nada más. No seamos como ellos. ¿Sabéis que hay una forma de dar que no ayuda, sino que hace daño?
Sí, por ejemplo, tú no puedes darle a un mendigo profesional, a una persona fraudulenta y engañosa, que realmente vive así súper a gusto, no quiere trabajar. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia? En 2 Tesalonicenses 3:10 dice el Señor: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. ¿Lo veis? No nos dejemos engañar. Ahora, tampoco tú debes ayudar a un alcohólico, dándole dinero, sabiendo que va a utilizar ese dinero para más vicio. No. Tenemos que discernir y no malinterpretar las Escrituras. Por eso mismo, toda Escritura debe ser, como decíamos antes, comparada con la Escritura por excelencia, la Biblia. El Señor nos está enseñando que no paguemos solamente lo que debemos, sino que vayamos más allá del deber, más allá del mínimo exigido, para ver lo que la otra persona necesita, para ver qué podemos hacer nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque no somos nuestros, y todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Y así caminar la segunda milla de Jesús, la del amor, la de la sonrisa, la de la libertad. Y ahora quiero pasar al tercer punto. El tercer punto lo he titulado el poder de la segunda milla de Jesús. El poder de la segunda milla de Jesús. ¿Qué hará la segunda milla? ¿Qué puede hacer la segunda milla? Pues hay muchas cosas que puede hacer, pero voy a mencionar 3. En primer lugar, cuando nosotros andamos la segunda milla que Jesús nos dice, eso transformará nuestra vida, nos dará gozo, nos dará poder y cambiará nuestra actitud, totalmente. Cuando tú empieces a vivir de esta manera, habrá un cambio en tu vida. La primera milla es la milla de la esclavitud. Tú tienes que hacerlo por ley, y entonces tú eres la víctima. En la segunda milla, que es la de la libertad, tú eres el vencedor. En la primera milla tú estás controlado. En la segunda milla tú eres el que está al control de todo. Lo haces porque quieres. En la primera milla, que es la legal, la de la ley, lo tienes que hacer porque sí, porque lo dice la ley. La segunda milla es la del amor, la de la fraternidad, la que hace amistad. La primera milla es la del trabajo pesado. La segunda milla es la de la victoria. En la primera milla tú eres conquistado. En la segunda milla tú conquistas a tu compañero, a quien va contigo. Cuando caminamos la segunda milla, hay un cambio de actitud, porque no lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago porque quiero hacerlo, porque el Señor, mi Señor, me lo ha enseñado. La segunda milla nos dará, nos cambiará, nos transformará. Y en segundo lugar, la segunda milla, ¿sabéis lo que pasará cuando nosotros andemos la segunda milla? Que nos dará éxito. Toda persona exitosa, por regla general en todos los ámbitos, suelen ser aquellos que van la segunda milla, que caminan la segunda milla. La razón por la que muchos cristianos hoy en día no tienen éxito en sus vidas cristianas es porque solo andan la primera milla y a regañadientes. Estos son personas legalistas. Ellos dicen: me he propuesto tener mi devocional de 5 minutos todos los días, así que voy a empezar, y abre la Biblia y cuando menos acuerda ya se han acabado los 5 minutos y dice: se acabó, ya he terminado y ya voy a hacer otra cosa. Y otros dicen: bueno, tengo que ir esta semana al culto de oración, al estudio, al culto de adoración. Ya llevo tiempo sin ir y si no, luego me va a costar más volver. Y además, ¿qué dirán, no?, de mí. Y piensan, ¿no?, que una dosis diaria de
de la Biblia o asistir a las reuniones de vez en cuando, esto apartará al diablo de sus vidas. Estas personas simplemente están haciendo lo que piensan ellas que deben hacer, pero no tienen en cuenta al Señor, no tienen en cuenta su palabra. Y eso es todo lo que hacen. Una vez escuché una frase de un hombre de mucho éxito en los negocios empresariales y dijo así: si tú quieres tener éxito, solo tienes que trabajar medio día. Eso es todo, medio día. No importa si trabajas las primeras 12 horas o las segundas 12 horas, pero hay que trabajarla. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que, hermanos, para tener éxito, ya sea en una empresa, en el campo, en tu negocio, en la iglesia, edificando vidas para el Señor, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú tienes que ir la segunda milla. Hay tanta gente hoy en día que se pasa el tiempo mirándose el reloj en su trabajo para ver cuándo llega la hora de irse. Y en el momento que toca el timbre, salen disparados, pero nunca llegan temprano. Hacen lo justo y reciben el salario de lo que hacen. Y no hacen nada más. A veces ni siquiera hacen lo que deben de hacer. Por regla general siempre llegan tarde y se van temprano. Eso es ser legalista. Eso es caminar la primera milla solamente. Y en tercer lugar, ¿sabéis lo que hará la segunda milla cuando la trabajemos, cuando la hagamos, cuando la corramos? Te abrirá las puertas. La segunda milla de Jesús nos abrirá las puertas a las relaciones, nos abrirá las puertas a testificar con gente que ni te lo imaginarías. La segunda milla es la llave, es la clave para testificar a otros. Ahora quiero que usemos nuestra imaginación santificada. Imaginémonos que estamos en la tierra de Palestina, en el tiempo de Jesús, hace más de 2000 años, y un hombre judío está trabajando en el campo con su arado, y en el campo, ¿no? Y pasa un soldado romano con una gran mochila a cuestas, con todas sus cosas, y se acerca a él y le dice: tú, como dice la ley, lleva mi carga, y se la suelta allí y le dice: coge mi carga y camina una milla con ella. Y el hombre, el judío, tira su arado, enfadado, a regañadientes, con mal gesto, y dice: tú eres un soldado romano, y por ley tengo que hacerlo, pero algún día las cosas cambiarán, y espero encontrarte en el camino para que me pagues lo que me estás haciendo. Eso puede parecer una amenaza, ¿verdad? Pero coge su mochila y camina con el soldado una milla y va fijándose en las marcas para no pasarse. Va ahí. Y cuando llega a la marca de los 1500 a la milla, tira las cosas al suelo y le dice: ahí está, no doy ni un paso más. Este hombre está tan enfadado, se va a su arado, pero está tan enfadado que no quiere ni trabajar, se va a su casa y abre la puerta de un portazo y su mujer se extraña. ¿Qué pasa? Déjame, no quiero hablar. Pero bueno, ¿qué te ha pasado, cariño? No quiero hablar, no quiero. ¿Quieres comer? No tengo hambre, no tengo ganas de comer ni nada. Déjame, por favor, no quiero ni hablar. Estoy enfadado. Un soldado me ha obligado a llevar su carga en una milla. ¿Nos estamos identificando con nosotros mismos? ¿O con alguien? Ahora imaginémonos, usemos otra vez nuestra imaginación santificada. Y ahora pensemos en otro caso, otro judío, un hombre judío, pero este hombre viene de la montaña,
Viene de la montaña. Ha estado escuchando a Jesús predicar el Sermón del Monte. Y viene por el camino. Y está meditando en lo que ha oído de Jesús. Él oyó a Jesús hablar un sermón precioso. Y se le acerca un romano y le dice: oye tú, ven aquí y lleva mi carga. Así lo dice la ley. Y el judío dice, con una sonrisa en su cara: sí, señor, con mucho gusto. El soldado se queda mirándolo y se pregunta: ¿estará enfermo? ¿O está mal de la cabeza? ¿O aquí pasa algo, no? Pero empiezan a caminar y el hombre judío le dice al soldado: ¿de dónde es usted? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Mujer? ¿Cuánto tiempo lleva en el ejército romano? Y entablan una conversación mientras van caminando. Y después llegan a la marca, a la milla. Y entonces el judío le suelta las cosas y le dice: aquí termina la milla. Y el hombre romano le dice al judío: gracias por llevar mi carga. Tú eres diferente a los demás judíos. Los demás judíos, cuando les obligamos a llevar la carga, nos van insultando durante todo el camino. Tú no. Y el hombre judío le responde: espere un momento, por favor. Usted está cansado. Yo todavía no estoy cansado. Y los dos tenemos sed. A una milla de aquí sé que hay una fuente de agua fresca. Permítame que lleve su carga por una milla más y tomaremos agua allí fresca. Y cuando pensaba en esto, ¿no? Nos podemos imaginar la cara de sorpresa de ese soldado. La nuestra también, ¿no? Cara de sorpresa. Pero continúan caminando y conservando el ánimo. Y van hablando por el camino. Y llegan al pozo, a la segunda milla. Y el soldado romano le confiesa al judío: ya se han hecho amigos, han podido hablar de muchas cosas. Y el soldado le dice: sinceramente, yo he tenido una mala actitud con usted, una mala opinión de los judíos. Yo he odiado a los judíos. Sinceramente yo creía que erais una raza inferior, que no teníais carácter. Por favor, perdóneme. Perdóname por haber pensado así de ti, de tu pueblo. Ahora, cuando me habló de su mujer y de sus hijos, me di cuenta que usted es igual que yo, que somos iguales. Pero hay algo que no entiendo, le dijo el romano. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué caminó 2 millas conmigo, si la ley solamente le obliga a una? Y el joven judío le responde: ¿ha oído alguna vez hablar de un hombre llamado Jesús? Muchos, como yo, creemos y sabemos que Él es el Mesías. Yo le oí predicar un mensaje antes de encontrarme con usted, un mensaje poderoso. Y dijo que cuando alguien te obliga a llevar la carga por una milla, que vayamos con él 2, pero por amor. El soldado le dijo, muy atento: ¿Jesús dijo eso? ¿Y quién es ese Jesús? Por favor, háblame más de Jesús. Quiero saber más de Él. Me gustaría conocerlo. Nunca en mi vida he oído hablar algo así. Pensemos en esto, en esta forma de actuar. Es una hipótesis, claro, pero pensemos. ¿No pensáis que esto abriría una puerta para testificar de Cristo? En cualquier situación, en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿No pensáis que esta forma de actuar cambiaría las cosas en nuestros trabajos, en nuestras universidades, colegios, en nuestra vecindad y en los demás sitios donde los cristianos estemos? Si mañana mismo empezamos a vivir así, yendo la segunda milla, la milla del poder, la milla del milagro, yo sé que transformaría nuestros hogares, transformaría nuestros trabajos, nuestras iglesias. Si hiciéramos lo que Jesús dice
ir la segunda milla. Esto es lo que el Señor nos enseña. Y si lo hiciéramos realmente, ¿sabéis lo que pasaría también? Que la gente que diariamente vemos y le hablamos el lunes, el martes y durante toda la semana, esa gente creería en nosotros lo que predicamos los domingos. Debemos ir y empezar a vivir la milla del Señor, la milla que hace la diferencia, la milla que va contracorriente, la milla que nos esperan, que llama la atención de todos, que anuncia que somos hijos de Dios, que somos diferentes al mundo y que seguimos sus pisadas, las pisadas de Jesús y su ejemplo, y que obedecemos su voz. Jesús dijo con sus labios: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Hermanos y amigos que me oís, Jesús fue el que caminó la segunda milla. Jesús, el Hijo de Dios, Él nos dio ejemplo. Toda su vida fue la segunda milla. Y la marca final, ¿sabéis cuál fue? El Calvario, la cruz. Ahí terminó la segunda milla de Jesús por amor a ti y por amor a mí. La segunda milla es la milla del amor, de la alegría, del gozo, de la victoria, la milla del éxito, de la conquista, de la satisfacción y del poder de Dios. Es la milla milagrosa. Y Dios, incluso desde el huerto del Edén, Dios el Padre, desde el huerto del Edén caminó la segunda milla. Adán y Eva pecaron contra Dios y Dios no se quedó allí en el cielo esperando que Adán y Eva lo encontraran otra vez de nuevo a Dios. No, sino que Dios caminó, fue a buscar a Adán en el huerto y dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Os acordáis? Y esa no era la voz de un detective privado ni de un policía investigando. Esa era la voz de un Dios con su corazón quebrantado, buscando a Adán. Jesús, nuestro Señor, dejó el cielo y bajó a esta tierra, caminando la segunda milla por ti y por mí. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo veis? ¿Lo veis? En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor fue la segunda milla por amor a nosotros, a esa cruz. Nosotros merecíamos el castigo de la ley, la muerte, pero Él vino a darnos gracia, misericordia. Y ante todo esto no se me ocurre nada mejor que decir que ¡oh, cuán gran Salvador tenemos! ¡Qué maravilloso es nuestro Jesús! Realmente yo no entiendo por qué hay gente que aún no ha entregado su corazón al Señor. Si yo tuviera 100 vidas, 1000 vidas, 1 millón de vidas, se las daría todas a Jesús ahora mismo. Así que no entiendo cómo hay personas que aún no han entregado su vida, su corazón a Jesús. Por eso, os invito, si alguno no ha entregado su corazón a Jesús aún, hazlo. ¿Eres tú una de esas personas que no pueden caminar con su prójimo ni 100 metros, menos aún 1 milla? ¿Sabes por qué no puedes caminar? Porque no has recibido a Cristo en tu corazón, para que te enseñe y te ayude a caminar la segunda milla con tu prójimo. Así que te invito a que recibas a Cristo ahora mismo en tu corazón. Tú que me escuchas. La Biblia dice: a todos los que le reciben, ¿lo has hecho tú? A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre,
les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, puedes serlo. Ora ahora mismo, pídele a Dios que te salve. Arrepiéntete de tus pecados. Dile a Jesús que quieres caminar con Él desde este momento para aprender a caminar la segunda milla con tu prójimo cada día. Reconoce que eres pecador, que lo necesitas a Él como Salvador y como Señor. Y dale gracias porque Él caminó la segunda milla hasta el Calvario, hasta la cruz, para morir por ti, por tus pecados y por los míos. Pídele que te haga una nueva criatura por el nuevo nacimiento, para la gloria suya y para su honra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias de verdad. Ayúdanos a grabarla, tu palabra, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y a obedecerla, Señor, a caminar esa segunda milla tuya que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.